El sueño de la Estación Espacial Internacional está llegando a su fin. Ha sido un largo camino. Uno que implicó una cooperación sin precedentes entre las mayores potencias mundiales. Pero, ¿se hizo realmente todo en el espíritu de la exploración humana? ¿Para la ciencia? Hubo más política en juego de lo que la NASA alguna vez te haría creer. Y las razones por las cuales la ISS realmente se unió de la manera en que lo hizo podrían sorprenderte. Vamos a comenzar nuestra historia a principios de los años 1980. La única información previa que realmente necesitas antes de adentrarte es que en la década anterior, la Unión Soviética había estado experimentando con una serie de estaciones espaciales orbitales relativamente pequeñas y primitivas, mientras que Estados Unidos había lanzado una estación espacial relativamente gigantesca y altamente avanzada. Ninguno de los dos enfoques había sido efectivo para establecer un puesto avanzado a largo plazo sobre la Tierra. A principios de los años 80, entró en escena un nuevo jugador importante en la carrera espacial: Europa. Los miembros de la Agencia Espacial Europea habían demostrado un dominio temprano en la construcción y operación de satélites de investigación. Incluso diseñaron y construyeron su propio cohete orbital pequeño pero capaz, el Ariane 1, que realizó su primer lanzamiento en 1979. Para su próximo desarrollo importante, la ESA había centrado su atención en una estación espacial orbital permanentemente tripulada. Durante esa misma era, la NASA acababa de invertir todo su financiamiento disponible en el proyecto del transbordador espacial, que realizó su primer vuelo en 1981. Ahora las personas podían lanzarse a la órbita en una flota de transbordadores espaciales reutilizables, lo cual era grandioso, excepto por un inconveniente significativo en ese momento. No había mucho que hacer en el espacio exterior una vez que llegaban allí. Pero los europeos tenían una respuesta: Spacelab. Era un laboratorio reutilizable desarrollado por la ESA, que cabía dentro del compartimento de carga del transbordador espacial. En muchos aspectos, esa fue la primera estación espacial internacional, y añadió considerablemente más valor a la plataforma del transbordador. Ahora las personas podían volar a la órbita y realizar experimentos en el Spacelab. El hardware europeo era lo suficientemente versátil como para ser dispuesto en diversas configuraciones dentro del compartimento del transbordador, para cumplir diferentes objetivos de misión y llevar a cabo una amplia variedad de ciencia orbital. El módulo presurizado de Spacelab fue utilizado en 16 misiones del transbordador, comenzando en 1983, y este diseño se utilizó hasta 1998, cuando la investigación orbital fue transferida a la ISS. Es un fragmento bastante interesante de la historia espacial que no se menciona mucho. Con el programa del transbordador finalmente en marcha, Estados Unidos se unió a los europeos con el deseo de establecer un puesto permanente en órbita baja terrestre. Esto se convertiría en uno de los principales mandatos del presidente Ronald Reagan durante su discurso del Estado de la Unión en enero de 1984. Reagan encomendó a la NASA la tarea de desarrollar una estación espacial permanentemente tripulada, en cooperación con los amigos y aliados de América, destinada a la investigación científica e industrial, así como a la manufactura de nuevos metales y medicinas. El plan de Reagan era lanzar la estación en el año 1992, coincidiendo con el 50º aniversario de la llegada de Cristóbal Colón a América. Este es el primer concepto de diseño de 1984, la Torre de Poder. Una larga truss vertical con paneles solares cerca de la parte superior y un conjunto de módulos en la parte inferior. Al mismo tiempo, la ESA estaba profundamente inmersa en la planificación de su propio proyecto de estación espacial, con Alemania, Italia y Francia a la cabeza. Francia desarrollaría un nuevo y potente vehículo de lanzamiento, el Ariane 5, que apoyaría el propio avión espacial tripulado de Europa, Hermes. Mientras tanto, Alemania e Italia se concentraron en un laboratorio de investigación orbital, que casualmente también se llamaba Columbus, que es el nombre de Colón en inglés. Para 1985, el Consejo de Ministros de la ESA aprobó la participación europea en la Estación Espacial Estadounidense. La contribución europea a la Estación Espacial Internacional consistiría en un módulo conectado permanentemente a la estación central, un laboratorio de vuelo libre, una plataforma de investigación polar no tripulada y un satélite de relé de datos. Así que en este punto, las cosas realmente comenzaban a tomar forma y el optimismo era muy alto para la próxima generación de exploración espacial, hasta que dejó de serlo. El año 1986 fue difícil. El 28 de enero, el transbordador espacial Challenger explotó en el aire, causando la muerte de 7 personas a bordo, la mayor tragedia hasta entonces para la exploración espacial tripulada, y esto desanimó considerablemente el programa espacial de Estados Unidos. Esto presentó un gran revés para el desarrollo de la estación espacial. Tan solo un mes después, la Unión Soviética lanzó con éxito el módulo central de su nueva estación espacial, Mir. Esto marcó un cambio respecto a los esfuerzos soviéticos anteriores, ya que Mir sería la primera estación espacial modular de la historia, y como tantas veces antes en la carrera espacial, los soviéticos habían superado a los estadounidenses una vez más. Entonces, Estados Unidos estaba en desventaja,
¿Cómo harían su regreso? Incluso con la flota de transbordadores en tierra, el trabajo continuó en el diseño de la Estación Espacial Internacional, aunque aún no se llamaba así y no lo haría hasta otra década por venir. Pero el apoyo internacional para el proyecto ya se había asegurado con la participación de Europa, Canadá y Japón. Así había evolucionado el concepto de la Estación Espacial en 1987. Ahora tenía una orientación horizontal, diseño de truss único con un conjunto de módulos en el centro y flanqueado por paneles solares a ambos lados. La fecha de lanzamiento programada ahora se había retrasado hasta 1994. Habrá 2 módulos estadounidenses, uno para servir como hábitat de la tripulación y otro como laboratorio dedicado, el módulo EAS Columbus de la ESA, un módulo de investigación japonés de JAXA y un sistema de brazo robótico de los canadienses. Y luego, en 1988, el presidente Reagan le dio un nombre a la estación, Freedom. Así que en ese momento, esto comenzaba a convertirse en la historia de 2 estaciones espaciales. Los soviéticos tendrían Mir, y las superpotencias occidentales tendrían Freedom. El mensaje al mundo no era sutil. Por supuesto, la libertad siempre tiene un precio, y en el caso de esta estación espacial esto rondaba los $15,000 millones. En dinero de los años 80, esto no fue tan bien recibido por el Congreso de los Estados Unidos, y así comenzó una guerra entre la NASA y el gobierno, con el costo y el cronograma de la estación Freedom convirtiéndose en un sangriento campo de batalla. Las cosas no fueron bien para Freedom. Después de 3 años de idas y venidas entre la NASA y el Congreso, múltiples recortes presupuestarios, cambios en el cronograma y rediseños de la estación, terminaron con esta cosa ridícula. Es un transbordador espacial que había sido... Acabaron con esta cosa ridícula. Es un transbordador espacial que ha sido adoptado como el módulo central de la estación Freedom. La NASA retiró las alas, el tren de aterrizaje y el escudo térmico. Al despojarlo, la capacidad de carga útil del transbordador alcanzaría hasta 37 toneladas métricas, lo que permitiría montar un módulo presurizado de 56 pies de largo en el compartimento de carga, junto con 4 pares de paneles solares de 120 pies de largos que se desplegarían en el espacio. Y luego se añadirían los módulos europeo y japonés. A todos les pareció horrible. Pero algo más sucedió en 1991 que presentaría una nueva y gran oportunidad para la exploración espacial. Es diciembre de 1991 y la Unión Soviética ya no existe. El antiguo enemigo de la Guerra Fría se ha disuelto en una colección de naciones independientes, ahora libres de 70 años de dominio soviético. Fue un momento muy incierto para el mundo. Rusia no había sido realmente rusa desde la Revolución de Octubre de 1917. ¿Podrían convertirse en un nuevo aliado o era simplemente un viejo enemigo con ropa nueva? De cualquier manera, una cosa que Rusia definitivamente tenía era una estación espacial impresionante. Para entonces Mir había crecido hasta una configuración de 4 módulos. Contaba con un laboratorio dedicado a la astrofísica, un telescopio de rayos X, un telescopio ultravioleta y un laboratorio de experimentos de biotecnología. No pasó mucho tiempo antes de que el gobierno de los Estados Unidos y la NASA extendieran la rama de olivo de la amistad y comenzaran a sentirse como en casa en Mir. Esta no fue la primera cooperación entre las 2 potencias en el espacio exterior. La misión Apollo-Soyuz de 1975 había sido generalmente considerada como el fin de la carrera espacial original. La nave espacial Apolo de la NASA realizó una maniobra de acoplamiento con la cápsula Soyuz, y las 2 tripulaciones pasaron tiempo juntas, explorando las respectivas naves espaciales. La gran lección para la NASA fue que los soviéticos estaban muy rezagados en el desarrollo de su tecnología aeroespacial. Soyuz era primitiva en comparación con Apolo, que ya tenía 10 años en ese momento, y los soviéticos estaban lejos de lo que la NASA estaba desarrollando para el transbordador espacial. Por lo tanto, generalmente se consideraba que no había mucho que ganar en cooperar con los rusos. A menos que... Existen 2 corrientes de pensamiento cuando se trata de por qué Estados Unidos decidió hacer de Rusia un socio clave en el proyecto de la estación espacial. Esta primera se adentra un poco en el ámbito de la teoría de la conspiración, pero no es tan descabellada. Nosotros, como personas occidentales, tendemos a celebrar la caída de la Unión Soviética como algo bueno, pero para las personas que vivían en esas antiguas naciones soviéticas en ese momento, las cosas no estaban tan bien. Según las estadísticas económicas oficiales de Rusia, el PBI del país cayó aproximadamente un 50% entre los años 1990 y 1995. Esta caída es mucho mayor que la experimentada por Estados Unidos durante la Gran Depresión, que fue solo del 30% entre 1929 y 1933. Así que la economía rusa quedó devastada. Y una de las mayores víctimas de esa caída fue el programa espacial ruso. La exploración espacial era vista como un símbolo del antiguo imperio soviético. El ego soviético que había llevado a la nación a la bancarrota mientras la gente pasaba hambre. Así que todos estos antiguos científicos e ingenieros de cohetes soviéticos de repente tenían poco o ningún financiamiento del nuevo gobierno ruso. Seguían trabajando, pero solo porque era su pasión de toda la vida. No sabían qué más hacer.
pero podrían empezar a tener ideas. Aquí es donde el gobierno de los Estados Unidos comenzó a ver una amenaza masiva para la seguridad nacional en gestación. ¿Qué sucedería si estos científicos e ingenieros de cohetes bien entrenados y experimentados fueran seducidos por una nación enemiga? Irak, Irán, Libia, Corea del Norte, todos ellos ansiosos por obtener un arsenal nuclear que pudiera amenazar a las superpotencias occidentales. La diferencia entre un cohete orbital y un misil balístico intercontinental es insignificante. El primer propulsor de cohetes de los soviéticos, que eventualmente se convirtió en el cohete Soyuz, fue originalmente diseñado como un ICBM, misil balístico intercontinental. Entonces, cualquier cantidad de tecnología de cohete soviética cayendo en las manos equivocadas sería una amenaza existencial para el orden mundial establecido. Y esto no era infundado. Las cosas se pusieron tan mal en el programa espacial ruso que los empleados estaban robando raciones de comida destinadas a la estación Mir y vendían partes de cohetes del inventario del programa espacial. En 1993, el gobierno de los Estados Unidos invitó a Rusia a convertirse en socio completo en el programa de la Estación Espacial, que casualmente había sido renombrado de Freedom a Estación Espacial Internacional Alpha. El Alpha se eliminó en 1995. Como parte del acuerdo, Estados Unidos enviaría cientos de millones de dólares al programa espacial ruso. Todos serían pagados. Todos tendrían seguridad laboral. Y nadie tendría que hacer algo loco, como desertar a Irán. Sin embargo, esto no cambió realmente el hecho de que el programa espacial ruso aún estaba en completo desorden. La calidad y confiabilidad del hardware ruso no se consideraban muy altas. Uno de los módulos rusos era simplemente un remanente soviético reciclado de mediados de los años 80. Y aún así no se entregaba a tiempo ni dentro del presupuesto. El flujo de efectivo de Estados Unidos para financiar la manufactura rusa terminó siendo de más de $1,000 millones. Entonces, esa es una forma de verlo. Muchas personas que se inclinan por esta línea de pensamiento considerarían que toda la Estación Espacial Internacional no es más que un programa de bienestar disfrazado para sostener la economía espacial rusa en decadencia, en el desesperado intento de Estados Unidos por salvarse a sí mismos. Y no creo que esto esté totalmente equivocado. Tiene cierto mérito. La segunda perspectiva estaría más alineada con todo lo que hablamos anteriormente. Los estadounidenses no tenían ninguna posibilidad de construir una estación espacial por sí mismos. La NASA simplemente no pudo llegar a un diseño práctico que el Congreso de Estados Unidos estuviera dispuesto a financiar adecuadamente. La estación Freedom resultó estar un 23% más pesada, muy por encima del presupuesto, y demasiado complicada de ensamblar, y aún así proporcionaba un 34% menos de energía de la necesaria para ser utilizable. Incluso después de años de planificación, todo fue un desastre. Estaba estancada. Entonces, ¿por qué no incluir a los rusos en el trato? Claramente ellos saben cómo construir una estación espacial. Está ahí arriba. Funciona. Si simplemente les damos algo de ayuda financiera para construir Mir 2 y adjuntamos todas nuestras cosas a eso, entonces tendríamos una estación espacial. Y sería mucho más asequible construir todos los sistemas necesarios de energía, propulsión y navegación en Rusia que hacer lo mismo en Estados Unidos. Básicamente todo se redujo a que ambas naciones se necesitaban mutuamente. Ninguna podría avanzar por sí sola. No está claro si los rusos realmente querían una nueva estación espacial, pero definitivamente les gustaba el dinero y la influencia que venía con ello. Así que se hizo el trato. El primer paso de la nueva asociación fue el programa Yatel-Mir, que se inició en 1995, con la adición de un nuevo módulo de la estación espacial existente. Fue desplegado por los rusos. Serviría como alojamiento para los astronautas estadounidenses y proporcionaría espacio para experimentos patrocinados por la NASA. Esto fue rápidamente seguido por un nuevo módulo de acoplamiento para Mir, entregado por el transportador espacial Atlantis, el cual permitiría al shuttle acoplarse con la estación. Durante este tiempo, los estadounidenses pudieron aprender de la experiencia de los rusos con vuelos espaciales de larga duración. La NASA pudo familiarizarse con cómo operaba la estación, los desafíos y las soluciones. La asociación estadounidense logró extender la vida útil de Mir desde su intención original de 5 años hasta 15 años en el espacio. La construcción orbital de la ISS comenzó en 1998, 6 años después del objetivo original de Reagan y 4 años después de la fecha revisada de Freedom. Esto es bastante bueno en cuanto a los cronogramas espaciales. El primer módulo en ser lanzado fue una construcción rusa, Zarya, responsable de la energía y propulsión de la estación. Esto fue seguido por el módulo Unity de la NASA, que conecta al lado ruso y al lado estadounidense. Unity es donde toda la tripulación de la estación come sus comidas juntos. Y el tercer módulo desplegado fue Zvezda, originalmente construido en la Unión Soviética en 1985 como parte del programa original de Mir. Proporciona soporte vital a toda la estación espacial y es el hogar de la tripulación rusa. Con estas 3 piezas en su lugar, la ISS ahora era habitable. La primera tripulación residente, Expedición 1, llegó en noviembre del 2000.
lanzada desde un puerto espacial ruso, con 2 miembros de la tripulación rusa y uno estadounidense. Y estoy seguro de que en este punto todos conocen el resto de la historia. ¿Qué sucedió con la ISS? ¿Qué pasó con la relación entre Rusia y América? Rusia y la mayoría del mundo occidental. No salió tan bien. Pero nada de lo que sabemos hoy podría haber existido sin esa cooperación inicial entre dos grandes potencias. Antiguos enemigos pueden convertirse en aliados poderosos. Ha ocurrido tantas veces en el pasado y puede volver a ocurrir. Eso es lo que he llegado a apreciar. La ISS no está libre de defectos, pero a pesar de todo, sigue siendo un ejemplo especial de lo que puede suceder cuando las personas trabajan juntas.